Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Ok. El clima está ideal para tener una clase agradable. Ok, jóvenes. Me imagino que ya están viendo ahí, ¿no? Sí, ingeniero, se ve. Perfecto. Ok. Vamos a continuar admitiendo ahí. Perfecto. Entonces, como seguramente vieron en cálculo 2, creo, series de Taylor, vamos a dar un pantallazo rápido ahí de lo que son y cómo se las utiliza para darnos cuenta de algunos conceptos de los que mencionamos la clase pasada. Ok. Entonces, esta es la forma como se expande una serie de Taylor, que es una serie infinita, ¿no? A través del valor de la función en un entorno reducido denominado A. Entonces, cualquier función la podemos representar a través de la expansión de esta serie. Si ese entorno reducido vale 0, entonces recaemos en la serie de Maclaurin, ¿no? Que es básicamente la misma serie de Taylor, excepto que A vale 0. Entonces, cualquier función, ¿no?, que está del lado izquierdo, se la puede representar entonces como la sumatoria de las derivadas sucesivas, ¿no?, de la función evaluadas en 0, dividido entre el factorial de n. Entonces, la podríamos representar esa serie de Maclaurin simplemente con esta sumatoria, ¿no? Cuando n vale 0, obviamente, significa que es la función evaluada en 0 sin derivar, ¿no es cierto? Y el factorial de 0 vale 1. Y x a la 0 también vale 1. Entonces queda solamente el valor de la función, ¿no?, sin derivar. Ok, cuando n vale 1, entonces tenemos factorial de 1, la primera derivada de la función evaluada en 0, y así sucesivamente, ¿no? Podemos ir aumentando el valor de n y se van agregando nuevos términos a la serie. De manera que si yo quiero, por ejemplo, representar la función exponencial e a la x por esta serie, lo único que tengo que hacer es derivarla entonces, ¿no es cierto?, y evaluarlas en 0. Entonces lo que estamos haciendo aquí en este paso, ¿no es cierto?, tenemos la función f de x, que es igual a e a la x, de manera que f de 0 significa que va a ser entonces e a la 0, y por lo tanto valdrá 1, ¿no? Luego la primera derivada va a ser también e a la x, y la evaluamos en 0, sigue siendo 1. Entonces e a la x es una función muy particular, cuyas derivadas vienen a ser la misma función. Por lo tanto, todas las derivadas de e a la x van a ser, cuando la evaluamos en 0, van a ser iguales a 1. De manera que es simplemente ahora reemplazar, ¿no es cierto? F de 0, la reemplazamos en su valor, ¿no es cierto? La derivada evaluada en 0, la segunda derivada, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Vamos reemplazando y obtenemos finalmente esta ecuación, que sería la serie de Maclaurin para la función exponencial e a la x.
Obviamente esta es una serie infinita, entonces n va a ir desde 0 hasta el infinito. Si nosotros utilizamos alguno de los términos de esta serie, estamos cometiendo un error que hemos dicho que se denomina error de truncamiento. Ok, entonces con este concepto de serie y esta función, vamos ahora a hacer un ejercicio haciendo uso de todos los conceptos que desarrollamos en la clase anterior. Entonces vamos a evaluar, ¿no?, cuánto vale e a la 0,5. ¿Bien? Pero lo vamos a hacer haciendo uso de la serie de Maclaurin, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar sucesivamente, vamos incorporando un término de la serie para evaluar cuánto vale e a la 0,5. ¿Sí? Primero un término, después dos términos, después tres términos, etc. ¿Sí? Entonces, cada vez que incorporemos un término de la serie, vamos a calcular los errores relativos, verdadero y aproximado. ¿Sí? Para la consideración del error relativo verdadero, vamos a tomar el valor de e a la 0,5, su valor exacto, el que nos da la calculadora. ¿Sí? Si nosotros colocamos e a la 0,5, nos va a dar el número que está ahí en pantalla, ¿no? Entonces, ese valor lo vamos a tomar como el valor verdadero. ¿Sí? Ok. ¿Cuántos términos de la serie vamos a incorporar? Hasta que, dice, el valor absoluto del error aproximado sea menor a la tolerancia que considera tres cifras significativas. Entonces ya nosotros conocemos cuál es nuestra formulita de la tolerancia, ¿no es cierto? Que es 0,5 por 10 a la 2 menos n. En este caso, n son las tres cifras significativas. Entonces, 2 menos 3 es menos 1. Por lo tanto, esto nos va a quedar como 0,05%. Entonces, significa que vamos a introducir términos hasta que el error aproximado sea menor a 0,05%. ¿No es cierto? Entonces ahí ya estamos utilizando la definición de tolerancia. Ok, vamos a borrar esto. Y continuamos. Ok, entonces aquí está justamente lo que hemos dicho, ¿no? Incorporamos el valor del n, que es tres cifras significativas, y obtenemos que la tolerancia vale 0,05%, y por lo tanto vamos a introducir términos hasta que el error aproximado en valor absoluto sea menor a 0,05%. Entonces, la primera aproximación consiste en igualar, ¿no es cierto?, e a la x igual al primer término de la serie, ¿no? Entonces, el primer término de la serie vale 1. ¿Sí? Como este valor de acá, de 1, no tiene incorporado el valor de x, entonces para cualquier valor de x que esté al lado izquierdo, valdrá lo mismo, ¿no? Entonces, e a la 0,5 es igual a 1. Entonces, esa sería nuestra primera aproximación al valor de e a la 0,5. Ok, ¿qué error hemos cometido al aproximar e a la 0,5 con el valor de 1? Entonces, tenemos la fórmula para el error relativo verdadero. ¿Eh? Hacemos los cálculos y nos da que hemos cometido un error de 39,3%, ¿no es cierto? Lo estamos comparando el valor aproximado con el valor verdadero y además lo dividimos entre el valor verdadero para devolverle un valor relativo al valor conocido, ¿no es cierto? Entonces, esa primera aproximación nos da un error de 39,3% respecto del valor verdadero. Como todavía es nuestra primera aproximación, no tenemos una anterior para poder comparar y obtener el error aproximado.
Entonces todavía no podemos calcular en la primera aproximación el error aproximado. Entonces nos pasamos a la siguiente, ¿no? En la siguiente obtenemos acá el segundo término, incorporamos el segundo término de la serie a nuestra ecuación, ¿sí? Entonces e a la x ahora va a ser igual a 1 más x. Cuando x vale 0,5, entonces e a la 0,5 valdrá 1,5. Esta es nuestra segunda aproximación. Este viene a ser nuestro valor aproximado, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente comparamos con el valor verdadero y obtenemos que ahora esa aproximación mejoró, ¿no es cierto? Disminuyó el error relativo verdadero a 9,02%. Ahora, como ya tenemos dos valores aproximados, ¿no es cierto? El anterior valía 1 y ahora vale 1,5. Entonces, calculamos ahora ya el error relativo aproximado. Es decir, vamos a comparar esta aproximación o la anterior con esta aproximación, con la última aproximación. Y eso nos da un error de 33,3% de error respecto al valor aproximado, ¿no es cierto?, actual. Ok. Tenemos que incorporar términos hasta que este valor sea menor a 0,05%. Muy bien, continuamos en la tercera aproximación, entonces incorporamos el nuevo término de la serie. Ahora ya se volvió en una ecuación de segundo grado, ¿no es cierto? 1 más x al cuadrado sobre 2. El valor de x vale 0,5, por lo tanto, resolviendo para 0,5, obtenemos la tercera aproximación, 1,625. Comparamos ese valor con el valor verdadero y obtenemos el error ahora verdadero de 1,44%. Ahora, si comparamos el valor anterior, ¿no es cierto?, la aproximación anterior, con este último valor, ahora obtenemos que el error aproximado va a ser 7,69%, ¿no? Ya bajó de 33,3 a 7,69. Las aproximaciones a través de esta serie son rápidas en su convergencia, es decir, disminuyen rápidamente el error. Si nosotros hacemos ahora una tablita resumen de todas las aproximaciones, ¿no?, vamos a ver que recién en el sexto término de la serie, ¿no es cierto?, recién el valor del error aproximado es menor a 0,05%. ¿Sí? Eso quiere decir entonces que necesitamos introducir 6 términos de la serie para obtener la aproximación o la tolerancia especificada. Ok, ahora mirando esta tabla vamos a ver que el error relativo verdadero, ¿no es cierto? Este es el error relativo aproximado. Acá se desformatearon las letras, ¿no? Entonces, en el error relativo verdadero, fíjense, es decir, comparando el valor aproximado, en este caso nos vamos a centrar en la quinta iteración, en el quinto término de la serie, que nos da ese valor aproximado. Si ese valor lo comparamos con el valor verdadero, el error nos da ya un valor menor a 0,05%, ¿no es cierto? Este valor ya es menor a 0,05% para el error relativo verdadero. Mientras que en esa misma posición, el error relativo aproximado todavía es mayor a 0,05%, ¿no es cierto? Entonces, esta fórmula de la tolerancia lo que nos hace ver es que es más rigurosa, ¿no?, indexarlo respecto al error aproximado que al error verdadero, ¿no es cierto? Porque si nosotros hubiéramos dicho que hasta que el error verdadero, relativo verdadero, será menor que la tolerancia, ahí acababa nuestro ejercicio, ¿no es cierto?, en el quinto término. Sin embargo, como lo hemos indexado al error aproximado, necesitamos una iteración o un término más de la serie
para que recién el error aproximado sea menor a 0,05%. Eso hace entonces con que el valor aproximado tenga mayor exactitud, se acerque más al valor verdadero. ¿Sí? Y si nosotros repasamos, ¿no es cierto?, el concepto de que la tolerancia, con la cantidad de cifras significativas, lo que nos garantiza es que el número de cifras significativas que estamos utilizando en la tolerancia correspondan al número de cifras significativas en el valor aproximado correctos, es decir, los iguales a la solución verdadera. Entonces, si nosotros nos fijamos, ¿no?, acá tenemos 1,64, que serían las primeras tres cifras significativas, y el valor verdadero que lo dimos al inicio, ¿no?, aquí, ¿no?, ya tenemos las tres cifras significativas primeras idénticas, ¿no es cierto? Inclusive, hasta la cuarta cifra significativa, ¿no?, es idéntico. Es decir, que mejoró un poquito más todavía, ¿no? Entonces, lo que nos garantiza esa tolerancia es que por lo menos obtengamos el número de cifras significativas de términos iguales a la solución. Entonces, aquí se verificó esa condición. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no se hubiera entendido? Ok. Entonces, si no hay preguntas, vamos a continuar. Vamos a borrar esto. Ok. Y vamos a ir a otra diapositiva. Vamos a presentar ahora esta otra diapositiva. Las reglas de redondeo que vamos a manejar en este curso. Ok. Las reglas de redondeo. Entonces vamos a comenzar por la primera regla de redondeo, que es la más conocida y la que vamos a utilizar normalmente en todo este curso, ¿no es cierto? Y es bien simple, excepto por una pequeña dificultad que vamos a desmenuzarla. Ok, entonces, en el redondeo se conservan las cifras significativas, ¿no es cierto? Y el resto simplemente se descarta. El último dígito que se conserva se aumenta en 1 si el primer dígito descartado es mayor a 5. De otra manera se deja igual. Ahora, si el primer dígito descartado es 5 o es 5 seguido de ceros, ¿no?, entonces, ¿qué hacemos? Nos fijamos que el último dígito retenido solamente va a aumentar en 1 si es un número impar. ¿Sí? Entonces, esta digamos que es un poquito tramposito este último concepto, ¿no? Lo vamos a ver en el ejercicio. Vamos a resolver el primer ejercicio. Ok, aquí nos dice que redondeemos estos números a la cantidad de cifras significativas que se establece, ¿no? Entonces queremos redondear este número con 3 cifras significativas. Entonces, ¿cómo hacemos? Contamos, ¿no?, de izquierda a derecha, ¿no?, las primeras 3 cifras significativas. Entonces va a ser 1, 2 y 3. ¿Sí? Llegamos ahí al 7. El 7 sería nuestra tercera cifra significativa. Ok, como el primer dígito descartado es menor a 5, quiere decir que simplemente los eliminamos, estos dígitos, y no aumentamos en nada el último dígito retenido. Por lo tanto, queda en 5,67. ¿Sí? Ok, pasamos al siguiente ejercicio.
El siguiente ejercicio es que redondeemos este número con 4 cifras significativas. Muy bien, contamos entonces 1, 2, 3, 4. El primer dígito descartado es mayor a 5, ¿no es cierto? Entonces, el último dígito retenido aumenta en 1. Le sumamos 1. Entonces va a quedar 1041. ¿Sí? Perfecto. Nos vamos al siguiente. Hasta aquí todo está facilito. ¿Sí? Vamos a redondear este número con 2 cifras significativas. Entonces, contamos 1, 2. El primer dígito descartado es igual a 5. ¿Sí? Y está seguido además por ceros. Entonces, ¿cómo redondeamos? Nos fijamos si el último dígito retenido es un número par o impar. Entonces, perdón. Este de acá, que es el último dígito retenido, es un número impar, ¿no es cierto? El 3 es un número impar, por lo tanto, aumenta en 1. Y nos queda 7,4. Ok, seguimos en el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, redondear, dice este número con 5 cifras significativas. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5. El primer dígito descartado igual a 5, seguido de ceros. Número par, ¿no? El último dígito retenido es par, por lo tanto se mantiene ese número. ¿Sí? 88,216. Muy bien, pero este mismo ejercicio, ¿qué tal si después del 5 ya no es seguido solamente de 0? ¿No es cierto? Contamos acá, vamos a redondear este número a 5 cifras, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. El primer dígito descartado igual a 5, pero no está seguido de 0 solamente. Quiere decir entonces que este número ya no es igual a 5, es mayor a 5, ¿no es cierto? Si es que hay un dígito después de los ceros, aun cuando esté muy lejos, digamos, de los ceros, va a ser un número mayor a 5. Y si es mayor a 5, ¿qué sucede entonces con el último dígito retenido? Aumenta en 1, ¿no? Sea par o impar. Entonces nos queda 88,217. Esa es, digamos, la parte que está un poquito escondida de la regla, ¿no? Entonces espero que todo el mundo la domine, esta primera regla, porque esta regla es prácticamente, la vamos a utilizar todo el tiempo. Ok, tenemos otras reglas, ¿no? La segunda regla de redondeo, por ejemplo, que es para las operaciones aritméticas, en este caso de suma y resta. ¿Qué sucede cuando hacemos una suma o una resta? ¿Cómo redondeamos el resultado? Entonces, el último dígito retenido en la respuesta va a corresponder al último dígito más significativo de los números que están sumando o restando, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto de más significativo? Que vale más, ¿no es cierto? Entonces nos tenemos que fijar en los últimos dígitos de los números que están sumando o restando, cuál vale más. Y obviamente eso va a estar relacionado con la posición de la coma decimal, ¿no es cierto? Si son números decimales, entonces nos tenemos que fijar cuál es el que está más cerca a la coma decimal, ese es el que vale más, ¿no es cierto? Si es mirando, digamos, los números después de la coma decimal. Si es antes de la coma decimal, obviamente va a ser el número que esté más alejado, ¿no?, de la coma decimal, el que tiene más valor. Ok, entonces, cuando hagamos una suma y una resta, lo primero que tenemos que establecer es
cuál es el último dígito que vale más. Y en esa posición vamos a efectuar el redondeo. ¿Ya? Entonces, a veces es común que me pregunten, ¿no?, los estudiantes, profesor, cuando estamos haciendo la suma, ¿con cuántas cifras significativas vamos a redondear? Eso va a depender, ¿no es cierto?, de la posición de la última cifra más significativa. Entonces vamos a ir a ver el ejemplo directamente, el segundo ejercicio. Entonces tenemos acá este ejercicio, que es una resta, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a hacer acá en forma vertical. 2,2 menos 1,768. ¿Sí? Esto nos da 0,432. Entonces, ahora tenemos que fijarnos, lo que habíamos dicho, cuál de las últimas cifras vale más, cuál es la más significativa. En el primer número, el 2 está en qué posición. Esta es la posición de las décimas, ¿no es cierto? Y el 8 está en qué posición. Centésimas. ¿Cuál vale más? ¿El que está en la posición de las décimas o el que está en las centésimas? ¿Ah? Obviamente el que está en la posición de las décimas, ¿no? 2 décimos viene a ser, en realidad esta no está en centésimas, ¿no? Esta está en milésimas, perdón. Son 8 milésimas, ¿no? Entonces, obviamente, 2 centésimas corresponden a 200 milésimos, ¿no? Entonces, mucho mayor a 8 milésimos. Quiere decir entonces que la posición de las décimas es más significativa. Por lo tanto, vamos a redondear nuestro resultado en esa posición. ¿Sí? Entonces, de ahí es que redondeamos esa respuesta a 0,4. Estamos redondeando entonces en la posición del último dígito más significativo. Ok, si pasamos al siguiente ejercicio, vamos a ver que hay números que están con diferentes exponentes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es igualar el exponente. De esa manera vamos a tener entonces la coma decimal en la misma posición relativa. Pudiéramos eliminar simplemente los exponentes o podemos colocar todos a un mismo valor de exponente. ¿No es cierto? Porque ahorita, ¿qué es lo que nos indica el exponente? Simplemente la posición de la coma decimal, ¿no? Entonces ahí nos está indicando, por ejemplo, en el primer número, que la coma decimal está 7 posiciones, ¿no?, de aquí donde está la coma, 7 posiciones a la izquierda. Ya lejos está, digamos, la posición de la coma. En el segundo número, 4 posiciones, ¿no?, hacia la izquierda. Y en el tercer número, 6 posiciones a la izquierda. Entonces no están en las mismas posiciones, ¿no? Y la regla nos está justamente, está relacionada a la posición del último dígito más significativo. Entonces quiere decir que si los 3 números no tienen la coma decimal en la misma posición, lo que tenemos que hacer es primero igualar la posición de la coma decimal, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar todos los números que valgan o que estén con la posición de la coma 4 posiciones a la izquierda, es decir, elevado 10 a la menos 4. Entonces, para el primer número, para poder transformarlo, el exponente a la 10 a la menos 4, lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por 10 a la 3 y dividir entre 10 a la 3. Al dividir entre 10 a la 3 significa que vamos a recorrer la coma 3 posiciones hacia la izquierda, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar como 0, 0, 0, 4, 6, 8 por 10 a la menos 4, ¿no? El segundo número ya era 10 a la menos 4, entonces va a quedar, ¿no?, 8,3 por 10 a la menos 4. Y el tercer número, ¿no?, que es 10 a la menos 6,
lo multiplicamos por 10 a la 2 y nos va a quedar entonces 2,28 por 10 a la menos 4. Entonces fíjense que ahora la coma decimal corresponde con los tres números, ¿no? Está en la misma posición, dado que el exponente es el mismo. Entonces, lo que podemos hacer es factorizar el exponente y olvidarnos hasta colocarlo al final de hacer el resultado, ¿no es cierto? Si nosotros factorizamos el exponente, podemos hacer la suma y la resta, ¿no? En este caso, sin necesidad de utilizar el exponente. Ok, entonces haciendo operaciones, fíjense, nos va a dar 6,02468 por 10 a la menos 4, ¿cierto? Ahora nos tenemos que fijar cuál de los últimos dígitos es el que vale más. Obviamente el que está más cerca a la coma es el número 3, ¿no? 3 décimos otra vez, ¿no? En la posición de las décimas va a ser mucho mayor que los otros, ¿no? Este está en la posición de las centésimas, ¿no? Centésimas, y este está en qué posición? Centésima, milésima, 10 milésimas, 100, millonésima, ¿no es cierto? Eso es. Entonces vale mucho menos. Por lo tanto, quiere decir que nuevamente vamos a redondear este número en la posición de las décimas. Y el número redondeado entonces va a quedar 6,0 por 10 a la menos 4. Ok, si nosotros lo hiciéramos en la calculadora, ¿no? Podemos cometer ahí el error porque la calculadora nos va a considerar los exponentes de acuerdo al formato en que está establecido en esa calculadora. Entonces, pudiera confundirnos con la posición de la coma. Entonces, es preferible factorizar los exponentes, ¿no es cierto? Colocarlo en el mismo valor del exponente y factorizarlo y solamente trabajar en las calculadoras con los números sin los exponentes. Ok, vamos a ir ahora a la siguiente regla, que es la regla de multiplicación, ¿no? La tercera regla. Para la multiplicación y para la división, ¿no es cierto? El redondeo es tal que la cantidad de cifras significativas en el resultado debe ser igual al número más pequeño de cifras significativas que contiene la cantidad en la operación. Entonces acá no es como en la regla de la resta, ¿no es cierto? De la suma y resta. Acá es diferente. Acá nosotros tenemos que contar cuántas cifras significativas tiene cada número, y el número que tenga la menor cantidad de cifras significativas, ese número va a ser con que vamos a colocar el resultado. Entonces veamos, esta es bien simple esta regla, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este producto, ¿sí? Entonces contamos las cantidades de cifras significativas de cada número. En el primer número tenemos 1, 2, 3 cifras significativas tiene este número, ¿no es cierto? Este otro número tiene 1, 2, dos cifras significativas. ¿Con cuántas cifras significativas entonces vamos a colocar nuestro resultado? Con la menor cantidad, ¿no es cierto? Con 2 cifras significativas. Entonces eso es lo que hacemos. Hacemos el producto, ¿no? Ese producto nos da este número, 0,30,816. Y ese número ahora lo redondeamos con 2 cifras significativas. Entonces contamos, ¿no? 1, 2. Como el primer dígito descartado es mayor a 5, ¿qué sucede con el último dígito retenido? Aumenta en 1, ¿no es cierto? Y tenemos entonces 0,31 como el número redondeado de ese producto. Ok, acá tenemos una división, ¿no? 945 dividido entre 0,3185. Este número tiene 3 cifras significativas y este otro de acá tiene 4 cifras significativas. Entonces quiere decir que el resultado lo vamos a redondear con 3 cifras significativas, ¿ya? Entonces ahí queda claro, ¿no? Ya tenemos a priori, sabemos cuántas cifras significativas vamos a utilizar para redondear
esa operación, en esa operación. Entonces, fíjense, acá pudiéramos cometer el error de decir, bueno, acá nos dice que redondeemos a 3 cifras significativas, contamos 1, 2, 3, listo, redondeamos ahí, ¿no? Este es mayor a 5, por lo tanto va a ser 297. Error, no es así. Para evitarnos ese conflicto o ese error, lo vamos a poner este número en notación científica, ¿sí? Y ahí va a quedar más claro de lo que estoy hablando. Si colocamos esto en notación científica y ahora hacemos el redondeo, ¿no es cierto? 1, 2, 3. Ahora sí podemos decir que este número redondeado va a ser 2.97, ¿no es cierto? Porque este primer dígito descartado es mayor a 5, entonces sumamos en 1 el último dígito retenido por 10 a la 3. ¿Sí? Tenemos 3 cifras significativas, pero si este número es idéntico a este otro de acá, ¿no? 2.970 y no 297, como pudiéramos haber cometido ese error, ¿no? Entonces, el número redondeado de toda esta gran cantidad de dígitos que tiene va a ser 2.970. Estamos perdiendo ahí 3 unidades, ¿no es cierto? 3 y un poco más de unidades. Ese va a ser nuestro error de redondeo. Ok, estas reglas están concebidas para disminuir al mínimo el error de redondeo y no trabajar con un montón de dígitos que en realidad no son significativos. ¿Sí? Es decir, que genera muy poco error. Ahora, ¿qué sucede en la última regla? La última regla es para las combinaciones de operaciones aritméticas, es decir, cuando tenemos sumas, multiplicaciones, divisiones, restas, etc. Están todas combinadas. Entonces van a haber 2 opciones. Sumamos y restamos las multiplicaciones y las divisiones, o multiplicamos y dividimos el resultado de las sumas o restas. Esas son las 2 alternativas, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener en cuenta que cada vez que se ejecuta una operación, primero tenemos que redondear el resultado de esa operación antes de proceder con la siguiente. ¿Sí? Entonces, vamos a respetar obviamente la precedencia de los paréntesis, ¿no? Los paréntesis nos indican qué operaciones vamos a hacer primero y una vez que hagamos, después de realizada esa operación, redondeamos el resultado antes de continuar con la siguiente. Ok, entonces vamos a ver este último ejemplo. Aquí está, ¿no? Entonces acá tenemos una operación de división y acá le sumamos ahora, ¿no es cierto?, a una operación de suma. Entonces tenemos primero, obviamente, sabiendo la precedencia de las operaciones, tenemos que hacer primero la operación de la división, ¿no? Antes de proceder a la suma, ¿no? Entonces hacemos 15,4 dividido entre 2.300, 2,3126. Ok, si hacemos operaciones con nuestra calculadora, ¿cuánto nos da el resultado de esa división? 15,4 dividido entre 2.3126 nos va a dar un número enorme, o sea, con una cantidad enorme de dígitos, ¿no? 665, 91, 71, 4, 95. Ok, de todos esos dígitos, ¿cuántos son significativos? Según la regla, depende de la cantidad de cifras significativas que tienen los números. Y el resultado lo vamos a colocar con la menor cantidad de cifras significativas. Entonces, el número que está en el numerador tiene 3 cifras significativas y en el denominador tiene 5.
La menor cantidad entonces son 3, ¿no es cierto? Entonces, solamente vamos a redondear este número con 3 cifras significativas. Por lo tanto, como el primer dígito descartado es mayor a 5, aumentamos en 1 el último dígito retenido, ¿no? Y nos va a quedar entonces 666, ¿no? Que es lo que está acá, ¿no? Muy bien, ahora tenemos una operación de suma. La siguiente operación es la suma de ese número ya redondeado. Muy bien, los dos números, fíjense que las últimas cifras significativas de esos dos números están en la misma posición, la posición de la centésima. Por lo tanto, aquí no hay duda, ¿no? El resultado lo vamos a redondear entonces también en esa posición. ¿Bien? Como coinciden, entonces ahí no se pierde ninguna cifra significativa. Entonces hacemos la suma y nos da 9,28 y ese sería el resultado de esta primera operación. Ok, vamos a borrar esto y pasamos a al siguiente ejemplo, ¿no? Acá, en este ejemplo, en el numerador, tenemos exponentes con valores diferentes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Llevamos todo a un mismo exponente, ¿no? Se puede llevar a cualquier exponente, ¿no? Si lo llevamos a las 10 a la menos 4, el primer número tenemos que recorrer la coma 2 posiciones a la izquierda, ¿no es cierto? Y nos va a quedar 0,01432. Y el último número tenemos que recorrer la coma 3 posiciones a la izquierda. Entonces, recorremos, ¿no? Desde aquí 1, 2, 3. Y tenemos entonces el número de 0,011701 por 10 a la menos 4. Entonces aquí lo que hacemos en realidad es, acuérdense, factorizamos, ¿no? El 10 a la menos 4 en este caso, ¿no? Va a ser entonces 001432 más 289 y menos 001701. Todo multiplicado por 10 a la menos 4. Entonces aquí queda, en primer lugar, en la calculadora solamente vamos a trabajar con los números que están dentro de los paréntesis, porque si los trabajamos con sus exponentes, acuérdense, la calculadora automáticamente puede modificar el exponente. Entonces, para evitar ese conflicto, solamente trabajamos con los números que están en el exponente y nos olvidamos, entre paréntesis, y nos olvidamos del exponente. Aquí verificamos cuál es el último dígito más significativo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el de los últimos dígitos está más cerca a la coma? Obviamente, el 9, que está en la posición de las milésimas. Ese es el número que está más cerca a la coma y por lo tanto es el que vale más. Eso quiere decir que el resultado de esta operación va a redondearse en la posición de las milésimas, ¿no? Entonces hacemos la suma y resta de esos números y va a ser 0,01432 más 2,189 menos 0,001701. Y eso nos va a dar, ¿no? El resultado de esa suma nos va a dar, o de esas operaciones, 2,201619. Entonces hemos dicho que vamos a redondear ¿en qué posición? En la posición de las milésimas, ¿no? Donde está el 1 ahí, ¿no? Ahí redondeamos. Como el primer dígito que vamos a descartar, ¿no es cierto? El 6 es mayor a 5, entonces aumentamos en 1, el último dígito retenido, y nos va a quedar 2,202, ¿no? 2,202 por 10 a la menos 4. Ahí le anexamos el exponente, ¿no? Entonces, el numerador queda 2,202 por 10 a la menos 4. Perfecto. Entonces, ya acabamos esa operación que estaba entre paréntesis y ahora pasamos a la siguiente operación, que es la operación de división, ¿sí? En la operación de división, lo que hacemos entonces es redondear el resultado a la menor cantidad de cifras significativas, ¿no? Entonces, este número de acá tiene
4 cifras y este de acá tiene 3. Por lo tanto, el resultado de esa operación la redondeamos con 3 cifras significativas, ¿no es cierto? La menor cantidad. Si nosotros hacemos, aquí ya no hay problema de exponente, ¿no es cierto? En primer lugar, acá ya lo podemos simplificar, los exponentes, ¿no? 10 a la menos 4 dividido entre 10 a la menos 4, se acaba. Entonces nos va a quedar 202 dividido entre 8.22. Y eso nos da un número con una cantidad enorme de cifras significativas, de dígitos en realidad, ¿no? De todos esos dígitos, solamente 3 van a ser considerados cifras significativas de acuerdo a la regla, ¿no? Entonces, redondeamos a la tercera cifra significativa o al tercer dígito. Como el primer dígito descartado es mayor a 5, entonces aumenta en 1 el dígito retenido y nos queda entonces 0.268. Ok. Dudas hasta aquí. Algo que no se hubiera entendido. Está relativamente sencillo, ¿no es cierto? Entonces, este último ejercicio se los dejo ahí para que ustedes lo hagan tranquilamente en casa, ¿no? Aunque ya sé que están, tal vez algunos están en su casa, ¿no? Pero hay algunos que tal vez no estén ahí, ¿no? Estén en otro lugar. Entonces, ese ejercicio lo resuelven ustedes y verifiquen que dé este resultado, ¿sí? Si es que no diera, es que yo me equivoqué, entonces y me lo hacen ver la siguiente clase. Ok, jóvenes, ¿alguna duda? ¿Algo que no se hubiera entendido? Vamos a quedar por ahí. Vamos a dejar de presentar y también de grabar, ¿sí? Ok. Muy bien, lo he notado que están muy silenciosos, muy callados. Espero que sea porque se ha entendido todo, ¿no? ¿Qué opinan? Está fácil, ¿no es cierto? Sí, un poco chiposo y con las reglitas. Un poco Todo chico. claro, ingeniero. Ok, bueno. Denle una practicadita. Yo de todas maneras les voy a colocar ahí un práctico para que practiquen esta parte, ¿no? Ok, muy bien, Romeo. Entonces, quedamos así y nos vemos el día jueves, ¿ya? Que tengan muy buenos días todos y chau, chau para todos. Hasta luego.